La mayoría de las veces cometemos errores, sobre todo al principio, en querer mucho nuestra planta, porque esa es la verdad. Uno quiere mucho su planta y regarla demasiado, lo cual termina siendo contraproducente y en detrimento a tu producción final. Bienvenido a Dudas de Cultivo. En este capítulo veremos riego. Lo ideal es no pasarte con los riegos, es decir, regar en la justa medida de lo que la planta necesita. Piensen las plantas como igual que nosotros los seres humanos, como que a un niño no le vaya a entregar, no le vaya a servir un plato entero de comida porque es muy chico. Y las plantas funcionan igual, entonces a medida que pasan los distintos procesos, nuestra planta va a requerir más o menos riego dependiendo de la época. Hay una regla que dice que para poder regar una planta de manera correcta, uno tiene que ocupar un cuarto del total del volumen de tu maceta. Es decir, si tenemos una maceta de 10 litros, ¿no es cierto?, uno debería regar aproximadamente con 2,5 litros de agua. Ahora, esto depende de varias cosas. Primero, el tamaño de la planta que tenemos en la maceta, porque nosotros, ¿no es cierto?, que podríamos tener una plantita recién germinada y plantarla en una gran maceta de 25 litros, sería un exceso, ¿cierto? Por lo tanto, es importante no tan solo el porte de la maceta, sino también qué tipo o qué planta se tiene en esa maceta. Uno de los errores más comunes es regar en exceso. La planta nos muestra generalmente con una deficiencia de nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno se ve porque las hojas de abajo, las inferiores, comienzan lentamente a volverse amarillas y comienzan a generar pequeñas manchas de clorosis. Y eso se debe a que en el fondo nuestra planta tiene demasiada agua en el sustrato. Eso hace que no haya suficiente oxígeno dentro de las raíces y las raíces no puedan absorber los minerales, y principalmente el mineral que no pueden absorber es nitrógeno, y por eso se ve así. Y ahora, ¿cómo saber cuando uno riega muy poco? Porque también nos pasa. Llegamos al indoor, abrimos y de repente vemos que nuestra planta está triste y como que las hojas están medias curtidas y como que se ve que todas las hojas empezaron a tratar de como doblarse sobre sí mismas, un poco como tratando de cerrarse. Eso se debe a que no tiene suficiente agua dentro del sustrato. Como no tiene suficiente agua, la planta ocupa un mecanismo de autodefensa, que es tratar de evitar la evaporación, porque en el fondo tenemos que pensar que la planta se alimenta a través del agua que absorbe, o sea, el agua es el conductor para su alimentación. Si no puede absorber esa agua, no puede absorber ningún mineral, y como no tiene agua al interior de su sistema, va a tender a bajar sus hojas y verse en el fondo deshidratada. El cannabis es una planta que gusta de riegos copiosos, es decir, que lo rieguen con mucha intensidad, pero también de periodos de secano. Si regaste, por ejemplo, un día lunes, hasta el día miércoles, lo más probable es que tu planta no haya absorbido la cantidad de agua suficiente para que vuelvas a regar. Eso es súper importante. En los periodos donde el sustrato se seca es donde las raíces aprovechan más para poder explorar el sustrato. Entonces, conjunto, a medida que van absorbiendo esa agua, también van creciendo las raíces. Es importante que el sustrato se seque entre riego y riego y no se mantenga mojado o una parte mojada por mucho tiempo. Eso va a producir que pierda oxígeno el sustrato y eso genera raíces muertas, lo cual nadie quiere raíces muertas, todo el mundo queremos raíces blanquitas y vivas. Muy importante que no rieguen en exceso, ya que esto va a ser perjudicial para el crecimiento de las raíces.